vamos a enfocarnos en lo que vendría a ser ahorita la primera lectura y vamos a mirar ahí segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Algunas particularidades, también tratando de hacer una reflexión corta. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Recordemos cómo es la historia del pueblo de Israel, la historia de la salvación. Dios va llevando a su pueblo poco a poco, caminando junto con los patriarcas, los jueces, los profetas. Pero llega un momento en el que el pueblo dice: nosotros queremos ser igual que los otros pueblos que tienen gobernantes y reyes. Y entonces es cuando le empiezan a decir a los profetas que les diga a Dios que le pongan un rey. Y entonces pues ya viene Samuel a platicar con Dios, y es cuando se pone al primer rey del pueblo de Israel, que en este caso es Saúl. No cumplió, le ganó la avaricia, se quedó con cosas materiales, y ya después Dios habló con el profeta para que buscara a otro. En este caso fue David. Y en el caso de David también tenía que estar luchando al frente de los batallones del ejército para ir en busca de aquellos lugares y ganar también la batalla y apropiarse de aquellos territorios. Era una situación que se daba también en aquel tiempo y que tenía que cumplirse como tal. Y llegó un momento en el cual pues ya el rey David terminó con esos enemigos, ya dijo: pues ya no tengo enemigos. Se instaló, veamos el versículo 1, cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio. Yo pienso que vamos a enfocarnos en esa palabra, se instaló. ¿Está malo instalarse? No está malo instalarse, pero también aquí la referencia es en el acomodamiento. Si ya había terminado unas cosas, ya se acomodó ahí. Y ahí se va a quedar, porque ya después los siguientes capítulos pareciera ser que ya David no sale, y sí, el ejército sale a luchar contra los pueblos enemigos, contrarios, pero ya David como se instaló, se acomodó. Y allí es donde pienso yo que debemos de reflexionar. ¿Cuántas veces nosotros también llegamos a acomodarnos en una situación espiritual? Por ejemplo, vamos avanzando en este camino de Dios y de repente pensamos que ya la libramos, que ya no tenemos esas batallas que teníamos antes contra una tentación o contra una debilidad. A lo mejor me siento confiado yo, ya no soy impaciente, ya estoy libre de eso, incluso hasta a veces me jacto de decir, pues sí, yo antes era impaciente, o a lo mejor logré vencer una debilidad en el alcoholismo, y puede ser que yo diga, pues sí, yo antes era borracho, ya no soy como esos borrachos, y hasta puede uno despreciar, ¿no? Y de repente cuando uno está más confiado en estas cosas que uno sin duda ha avanzado, uno se llega a vanagloriar y se instala, pero al instalarse, al acomodarse, también uno se viene a bajar la guardia, se pone uno de pechito ante la acechanza del pecado. Hay un pasaje también por ahí en el Evangelio donde Jesús hace una referencia y dice que un hombre tenía un espíritu impuro, y este espíritu impuro sale del hombre y anduvo por allá afuera. De repente regresa con la persona que estaba y se da cuenta que esa persona está como una casa barrida y arreglada, instalada, ya acomodada. Y entonces el espíritu impuro dice: de aquí soy. Fue y encontró otros 7 espíritus peores que él y los trajo consigo y se metieron dentro de aquel hombre. Y Jesús mismo dice en ese pasaje que la condición de ese hombre llegó a ser 7 veces peor de lo que era antes.
La situación de David se dio en esa circunstancia porque si bien este hombre había puesto las virtudes que Dios le había dado, esta palabra es muy referente, a lo mejor en un sentido literal. Ya tenía su palacio, se instaló, pero ya no adoptó esa postura de batalla, de guerrero, de contrincante contra lo que vendría a ser las acechanzas del enemigo. Y a lo mejor ahí nosotros nos encontramos, a veces, de repente ya hemos avanzado mucho en este camino y pensamos que ya, y sin darnos cuenta, tenemos otras batallas en las cuales estamos perdiendo, pero como estamos acomodados, a veces no nos damos cuenta. Bueno, la situación histórica presenta que David plantea a Natán, el profeta de Dios, que le quiere hacer un lugar digno al arca de la alianza, quiere construirle algo especial, pero Dios no se lo permite. Y no tanto por después con su hijo de David se va a construir este templo grandioso que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo por los jardines colgantes y tantas cosas que había, que si bien era muy esplendoroso, también después vino el bando enemigo y lo destruyó. Entonces son cosas que a lo mejor están un tiempo, pero que pueden estar ahora y ya después pues simplemente no. Dios, al final de cuentas, nos quiere dar a entender que no hay mejor templo que nuestro corazón. Y si bien necesitamos de estos lugares para podernos encontrar, creo que nuestro afán no debe estar tanto en una construcción material, sino en la construcción interna. Y por eso también fue la invitación al inicio de la celebración, cuando ustedes reconsideren su vida espiritual. De igual manera, a veces que uno puede decir, pues bueno, hace 15 días me confesé, no tengo por qué confesarme, está bien, pero en ocasiones dejamos pasar a lo mejor hasta 1 año, 2 años, 3 años, y dentro de nuestra consideración puede decirse, pues yo no cometo pecados, ya tengo 3 años, yo no cometo pecados. Esa puede ser nuestra visión, nuestra consideración, y a lo mejor está un tanto errónea. No hay que acomodarnos en la vida espiritual, hagamos un esfuerzo siempre por tratar de, no por ser escrupulosos, que ese es otro de los pecados, ¿verdad? Pero sí ser minuciosos y estar alertas, no acomodarnos, no instalarnos en nosotros mismos. David ya había vencido en batallas a sus contrarios, pero al final de cuentas las batallas más grandes no las tiene uno con fulano, con fulana, porque ellos son envidiosos. Las batallas más grandes que al finalmente tiene uno es con nosotros mismos. Los enemigos más grandes a vencer están dentro de nosotros, es nuestro egoísmo, y de nuestro egoísmo se desprende la soberbia, el orgullo, también pueden desprenderse otro tipo de vicios, ¿no? Y eso es con lo que uno tiene que estar luchando ahí todos los días. Vayamos al Evangelio, Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Encontramos este pasaje donde el ángel llega con María para darle un aviso, un mensaje de parte de Dios. La saluda, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprende de estas palabras y como no, pues que venga un emisario, un enviado de Dios y que nos diga que estamos llenos de gracia, pues sin duda es algo que nos podría sorprender. Después en el versículo 30 el ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. En la medida en que nosotros busquemos purificarnos también, pues vamos a gozar de ese favor de Dios. Y ya después viene la misión, donde le dice que va a quedar encinta y todo eso, y el cuestionamiento de María es: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Recordemos lo que dice San Agustín. San Agustín dice que María, antes de concebir en su seno al Hijo de Dios, lo concibió en su corazón.
En la medida que nosotros también nos dedicamos a concebir a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, las cosas se van dando. Ella no esperaba esto, no se preparó para eso, es un plan de Dios, pero ella ya se vea dispuesto en su mente y en su corazón. Y ahí es donde debemos trabajar nosotros todos los días, a ver mis pensamientos, cómo son acomodados todos los días. Me gana todavía por ahí el sentimiento de resentimiento, me gana el del orgullo, el de la soberbia, la ira, soy muy iracundo, muy explosivo, el chisme, la murmuración, me corroe ese deseo de estar siempre nada más chismeando. Hay tantas cosas que nos pueden ganar como debilidad, que nos distancian de Dios. Hay que purificarnos de cada una de ellas. Y ya después le da a conocer más el ángel, incluso lo que sucedió con su prima Isabel. Y ya después en el versículo 37 dice: para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y ya solamente dice María: yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Somos siervos, no hay que acomodarnos. No hay que acomodarnos en nuestra situación espiritual. Si nos acomodamos en nuestra situación espiritual, nos vamos a acomodar también en una situación externa. Si nos acomodamos en esa situación espiritual, ya no nos vamos a entregar, ustedes como esposos, como padres de familia, nosotros como consagrados, ya no nos vamos a entregar porque nos acomodamos. Está esta situación de pandemia, y si bien de repente vienen normas para tratar de evitar el contagio, pero nosotros no nos debemos de acomodarnos, pues decir, pues ya cerraron todo y no hay nada que hacer, entonces ya no voy a hacer nada. No, hay que buscar la manera de cómo seguir alimentando, de cómo seguir animando, de cómo seguir también sacudiendo conciencias, porque si nos acomodamos nosotros, se acomodan ustedes y la situación se va a poner crítica. Y no crítica solamente en el sentido del temor, del miedo, de la cuestión de los virus, sino una situación crítica porque en el acomodamiento espiritual va a venir un caos social. Y al venir el caos social, esto va a ser espantoso, no solamente por cuestión de la muerte, sino por el desorden social que se puede armar, porque nuestro interior está acomodado, y eso puede ser todavía más peligroso que cualquier virus. Cuando la persona, por ejemplo, se hace ambiciosa o desesperada, el virus puede ser algo letal en nuestras vidas, pero todavía es más letal en la conciencia cuando se muere nuestro espíritu, nuestro deseo de purificarnos, ya no tener respeto, ya no tener el cuidado de las cosas de los demás, no respetar los bienes materiales de los demás. Eso puede ser todavía más lamentable. Así que tratemos y esforcémonos por tener una conciencia limpia, de prepararnos en el Señor, de no bajar la guardia, de no dejar que nuestros vicios o nuestras debilidades nos ganen, y que el Señor pues nos vaya ayudando para salir siempre victoriosos en la batalla. Dispongamos nuestro corazón como María, para que Él lleve a cabo su plan de salvación también por medio de nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo pues que nos conceda esos dones y esas virtudes necesarias para salir triunfantes en esta batalla que tenemos todos los días.